Yo le dije a Bundio para aquel día que tenía que también estar presente para que las dudas se disiparan. Con miedo aceptó, porque sabía perfectamente que lo que le estaba diciendo era cierto. Él había presenciado también los hechos paranormales. Todo estaba listo para realizar una especie de exorcismo, pero este era diferente. No todo lo que ves en las películas es como sucede. No. Este iba a dar lugar a una parte en la casa y otra parte más la haríamos en las ruinas de la vieja casa de la bruja Carmela, la última bruja de Bacheniva. Tal y como le estás pensando. Las horas, los minutos parecían siglos, amargos. No quería ni siquiera tomar agua porque tenía terror de encontrarme con algo. La habitación de mi pequeña hija de Lucía estaba helada, como si entraras a una cámara de refrigeración. Y mientras más avanzaba el tiempo, más fuerte se podía sentir la presencia. Las voces se hacían presentes. A ratos era la de Carmela, a ratos la del niño Santiago. Otra más imitaba al padre del pueblo. Por Dios, me estaba volviendo loco. ¿Cómo podría ser todas esas voces, mi pequeña hija? ¿De dónde salía? Maldecía todo el tiempo, pero esto acrecentaba entre más se acercaba la hora de hacer lo que se tenía que hacer. La primera sesión iniciaría a las 10 de la noche. De ahí se partiría para todo. Abundio se encargó de llevar los materiales necesarios. Un par de puercos, los cuales yo no sabía para qué eran, ni para qué los iba a necesitar el padre. Que venir de Chihuahua acá a Bacheniva para efectuar todo el ritual. Por eso te digo que desde la tarde que lo estábamos esperando, la espera se empezó a hacer mortal. Los minutos se hacían horas. Veíamos y veíamos el reloj constantemente. Poca plática entre Abundo y yo, ya que ambos teníamos la atención. Oye, ¿y tú qué opinas de esto, Ale? Pues mira, desde que llegué todo se ha acrecentado. Tú has estado aquí y sabes que no es producto de mi imaginación. No estoy loco. No vale. Yo sé que no estás loco. Por eso es que estoy aquí. Para que ya se acabe esto. Mira, yo no te lo había confesado. Si estoy aquí también, es porque... ¿Por qué, güey? Dime ya. No le hagas de emoción. Porque pesadillas me han acompañado todo momento. No se han ido. Me quedé callado. Porque mi situación era la misma. Incluso palabras que nos dijimos cuando te volví a encontrar, que llegaste, ya las había soñado. Como una especie de déjà vu. Exactamente me pasaba lo mismo. No se lo quise decir al pobre de Abundio para no asustarlo más, ya que no podíamos ser dos asustados. Yo estaba tremendamente asustado. No hablamos de eso hasta ese momento. Y cortábamos la comunicación. Solamente nos veíamos a los pies. Se prendió un cigarro Abundio y era todo. Antes de que llegara el señor cura, puntualizó: ¿crees que se acabe, vale? Se tiene que acabar. ¿Ya viste lo mal que se ha puesto mi muchacha desde que la llevé a la capital? ¡Ey! No llegó así. Casi al terminar esa oración,
Lucía pegó un gritonón de aquellos. Fuimos a ver y estaba la llore y llore, aterrorizada. Ya mero viene, papá, ya mero viene. ¿Ya mero viene quién? El señor. ¿Qué señor? Tú ya sabes quién, hijo de tu perra madre. Le cambió la voz. Dios mío. Me apretó el brazo con una fuerza descomunal. Me voy a ir. No sabía qué decir. Quería irme lejos corriendo. Pero luego la cara de mi hija se hacía presente. La voz infantil. Papi, papi, ya me está dando mucho miedo Carmela. Dice cosas muy feas de ti. Y luego el niño Santiago. Se van a ir al río conmigo. Me dejaron solos en el río. Son malos amigos. Hijo de la chingada, decía yo, mientras abría tremendos ojotes. No podía creer todo lo que estaba escuchando y veía. Abundio quedó estupefacto. Salimos a recibir entonces, minutos después, al padre. Abundio me ganó a decir lo que yo ya había pensado. No me digas, hijo, lo sé. Casi por lo regular estas cosas sí suceden. ¿Tiene lo necesario? Ah, sí, ya había los puercos. Como les decía, tenemos que hacer aquí liberar a la niña y liberar el lugar de allá, de la casa de la bruja. Sellarlo para que no vuelva. ¿Sellarlo? Yo solo me entiendo, hijo. Ustedes van a limitarse a recibir mis órdenes y hacer exactamente lo que les voy a decir. Sí, padre. Entonces nos pasamos a la habitación de Lucía. No puede ser. Está peor de lo que pensaba. Estos días que no la vi se puso peor. Un ruido cavernoso salía de su garganta. Decía palabras en otro idioma mientras la ronquera le acompañaba. Y empezó el señor padre a hacer su ritual. Mientras lo hacía, los sonidos se hacían presentes. Atrás de nosotros podía sentir perfectamente cómo pasaban sombras. Nos tocaban los hombros, nos susurraban al oído, nos decían obscenidades. Y yo viendo a mi pobre hija retorcerse. Quítemela, papá. Llévense a Carmela, está muy pesada. No se quiere ir. Dice que hasta que te vayas tú se va a ir. Que te tiene que matar, papá. No quiero que te maten. Te vas a morir, hijo de tu perra madre. Tú y tu pinche amiguita de Bundio. Abundio pegó un gritonón. No supe por qué. Tiempo después sabría exactamente lo que le pasó. Agárrenla, hijo. Ahora se viene lo más fuerte. No la vayan a soltar. La tomé yo de las manos, Abundio de las piernas. Pero insisto, la fuerza era descomunal. Pareciera que estuviéramos montando un toro o un potro salvaje. Nos meneaba para todos lados, por increíble que te parezca. Incluso me soltó un mordidón al antebrazo.
el cual me tuve que aguantar. El padre empezó a decir sus oraciones, que te voy a ser honesto, no recuerdo. Para mí eso fue una amarga pesadilla. Entonces, los puercos que había traído a Bundy empezaron a chillar de un modo descomunal. Yo creo que alertaron a todo el pueblo. Quien hubiera estado dormido en ese momento seguro se levantó. Entonces, sacó la entidad de lo que la poseía. La lanzó a aquellos cerdos, los cuales se pusieron como locos y chillaron más fuerte. Entonces, lo increíble sucedió. Parecía que querían hablar, tal y como lo oyes, seguir maldiciéndonos. Se nos dejaron ir, pero había algo que no los dejaba orientarse hacia nosotros. Así que se fueron corriendo hacia las calles del pueblo. Los seguimos por unos breves instantes hasta que vimos en la lejanía que uno de ellos se estampó contra una pared de una casa, pero fuerte y seco. Murió entonces aquel animal. Después de eso, nos metimos a la habitación con Lucía. Poco a poco, la habitación empezó a tomar temperatura normal, y aquel color pálido verdoso de su cara empezó a también tornarse del color que era antes. Y se quedó profundamente dormida, bañada en sudor. Padre, ¿ya está bien? Ay, hijo, al parecer sí. Entonces, ¿qué sugiere? Lo que se va a cocer que se vaya remojando, hijo. Tenemos que hacer esta misma noche, a cerrar lo que se tiene que cerrar. Padre, yo ya estoy muy agotado. Yo también, hijo. Yo también. No podemos dejar el trabajo a medias porque volverá. ¿Viste lo que le hizo al cerdo? Sí. Pues su alma se liberó de ese cuerpo y anda por ahí viendo a ver a quién posee. Puede regresarse a Lucía. Es por eso que le puse la protección en su pecho y en su frente, para evitarlo. Entonces tiene que quedar hoy, hijo. Es el último jalón. Chingada madre, pensaba yo. No puede ser posible. Había sido un letargo enorme el sacar esa entidad del cuerpo de mi hija. Parecía estar bien. No cantaba victoria del todo hasta que no cobrara el conocimiento. Entonces la llevamos con doña Chuya a que se quedara en su casa. Sí, hijo, déjamela. Es que vamos a ir a un mandado. No se apure, mijo. Sé que están en buenas manos con el señor cura. Lo que vayan a hacer no es asunto mío. Me quedé un poco más tranquila de no dejarla en la casa. Mientras caminábamos, íbamos para el cerro a la casa de la última bruja de Bacheniva. Pensaba en todo lo acontecido, en cómo mi vida había cambiado, en cómo ya no quería volver a la antigua casa. Tendría que regresarme a la capital, hacer otras cosas, pero no quería más estar en Bacheniva. Carmela me había arrebatado mi vida también, ya de grande. Poco antes de llegar al cerro, sería poco más de la 1 de la mañana. El aire empezó a arreciar, pero como no tienes idea. Lo cual se me hizo extraño porque no era ni tiempo ni forma de que lo hiciera. Era un clima sobrenatural. Entonces, ahí estaba, con los ojos rojos. Ese cuerpo parecía que había crecido un poco más de como lo dejamos. Se nos dejó ir a mordidas uno de los 2 cerdos
el que había quedado vivo y no supimos para dónde fue, ahí estaba esperándonos, tal y como lo escuchas. Se nos dejó ir a mordidas. Ay, me alcanzó a dar una en el tobillo, y por más que le golpeaba en la cabeza, estaba encolerizado, enfermo de ira. Se le dejaba ir a Bundy a topes también, hasta que de alguna u otra forma lo matamos a patadas. Entonces, pareciera que liberamos el envase, pareciera que era lo que estaba buscando. Tomó la forma y la voz del Padre. Hijos de su perra madre. No sabíamos qué hacer, Dios mío. ¿Cómo íbamos a hacer algo si el Padre lo había poseído? A ratos parecía cobrar la conciencia el Padre y estar en una lucha interna entre el ente y él. Se jalaba los pelos, parecía no soportarlo, parecía desesperado. Entonces, por un instante se quedó inconsciente. Todo parecía tranquilo. Únicamente se escuchaba el aire. Abundio fue el primero en decirme: ya, güey, ya pasó. No creo, güey. No creo. Padre. Nos daba pánico acercarnos a él porque pensamos que una reacción iba a venir. Entonces, supimos perfectamente lo que iba a pasar. Ella, como de lugar, tenía que cobrar las 2 almas, las cuales no pudo llevarse cuando éramos niños, o algo por el estilo. No me venía otra idea a la cabeza. Imagínate la fuerza que tenía al haber poseído al Padre, a una entidad eclesiástica de esa envergadura. No sabíamos qué hacer. Ahora el poseído era el señor cura. ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? Únicamente nos limitamos a rezar lo poco que sabíamos. Pareciera que ese ente de la bruja Carmela había quedado debilitado de pasar de cuerpo en cuerpo. Así lo deduje yo tiempo después. Se calmaron las cosas. Y en una reacción, en un momento de lucidez, el señor cura hizo lo propio, liberando así la entidad de la bruja Carmela, sellando para siempre su destino, regresándola al inframundo. Tuvo que ser así, era parte del ritual, lo dijo el señor cura. Tenía que estar en vida, ver el mundo, ver el terror y ver lo impotente que era para poderse regresar a las llamas del infierno, de donde nunca debió haber salido. Era un alma vieja que únicamente y con sigilo estaba esperando a que sus víctimas regresaran. Era un terror viejo, esperando por nosotros. Secuelas, claro que las hubo. El señor cura a los pocos meses falleció de manera misteriosa. Era una especie de pacto que él había hecho en silencio con nosotros. Su alma por la tranquilidad de la niña Lucía, mi hija, y de nuestras vidas. Ese fue el acuerdo, tengo entendido, ya que tiempo después me volví estudioso de esos menesteres. Nunca más volví a Bacheniva, y este relato, cada que tengo oportunidad, lo cuento.
a la gente que es incrédula, a la gente que no cree en brujas y fantasmas. Yo doy fe y testimonio de lo que aconteció con la última bruja, la bruja Carmela, la bruja de Bacheniva.